amigos? ¿Cómo están? Qué alegría de poder saludarles en esta séptima temporada del programa Cristonautas, que llegamos a sus hogares gracias a EWTN con estas interesantes tertulias o diálogos que mantenemos con nuestro querido amigo, el sacerdote Dempsey Rosales Acosta. Padre Dempsey, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Ricardo, por estar aquí. Para mí es siempre una bendición. Y gracias también a su universidad que nos lo presta, porque usted tiene muchas clases, y gracias a la Universidad de San Tomás que nos presta para que lleguemos a muchos hogares con este diálogo sobre San Pablo. Sí, de verdad que sí. Yo quisiera comenzar, queridos amigos, haciendo una primera síntesis sobre el programa anterior, porque fue muy importante. Cuando Pablo, estamos hablando de los viajes de Pablo, él cruza del Asia a Europa y entra, y la primera acción importante es en Filipos, Sí. allí donde nació Alejandro Magno, su padre Felipe, de donde viene su nombre, Filipo, y se bautiza la primera europea. Yo creo que esto tiene un significado muy importante porque ya hemos cambiado de continente. Sí. Lidia, esta mujer que trabajaba en telas finas, que era judía. Era una empresaria. Y era una empresaria, sí. exactamente. Y ella dijo, si yo soy digna, vengan y hospédense en mi casa. Fue muy hospitalaria con Pablo y se forma una comunidad que usted llamó ayer la iglesia doméstica. Exacto. Luego hablamos de que Pablo va bajando hacia el sur y se encuentra en Atenas, donde él, en el Areópago, vio que había muchos templos a diferentes dioses y había un templo al Dios desconocido. Y desde allí retoma Pablo su diálogo y dice, les vengo a hablar de este Dios desconocido. Y muchos creyeron, algunos no tanto, porque él habló de la resurrección de Jesús, cosa que no les llamó tanto la atención a estos epicúreos. Y bueno, la cuestión es que sí lo siguieron y sí se forma otra iglesia con Dámaris y con Dionisio, el encargado del Areópago. Exacto. Ahora nos vamos a saltar un capítulo y vamos a ir al capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, porque lo digo para que ustedes que nos están siguiendo puedan tener noción de por dónde estamos yendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo llega a Éfeso. Sí. Padre, ¿qué importancia tiene Éfeso para que Pablo llegue a Éfeso? Sí. En primer lugar, vamos a ubicarnos en el contexto histórico de Pablo. Ya estamos en el tercer viaje misionero. El tercer viaje misionero, en cronología tradicional, se ubica entre el año 54 y el año 58. Entonces, Pablo estuvo viajando aproximadamente 4 años. Ese fue el tercer viaje misionero de Pablo. Y si quieren verlo, en los Hechos de los Apóstoles es a finales del capítulo 18 hasta el capítulo 21. Los Hechos de los Apóstoles sería el tercer viaje misionero de Pablo. Una de las cosas más importantes de este viaje misionero es que Pablo visita de nuevo todas las iglesias que ya había fundado. En Galacia, en Frigia, luego va de nuevo a las partes de Grecia que había visitado, porque él siempre hace, en inglés se dice follow up, siempre visita, guía, mantiene contacto, pero de todas las ciudades, la más importante en este tercer viaje misionero es la ciudad de Éfeso. Por eso el capítulo 19 de Hechos es muy importante, Éfeso, porque es la ciudad en la cual Pablo ha estado más tiempo que en cualquier otra ciudad. Aproximadamente podemos decir que estuvo allí casi 2 años. Bueno, hay ciertos debates a nivel de academia, pero es un tiempo considerable, porque Pablo en las otras comunidades no dura tanto tiempo. Siempre crea las comunidades, las educa, señala un supervisor o un responsable de la comunidad y luego se va haciendo su vida misionera. Pero aquí no, aquí fue fantástico. Y Éfeso
es sumamente crucial. En primer lugar, se encuentra en el sur de Turquía. Muy importante eso. Es en la costa. Es muy importante que es una ciudad de costa, es decir, que tiene un puerto. Y Éfeso es considerada ser una de las grandes ciudades en el tiempo del primer siglo, en el tiempo del Imperio Romano. Podemos decir que Éfeso es la tercera más grande ciudad del Imperio Romano. En primer lugar está Roma, luego está Alejandría, luego está Éfeso y luego Antioquía de Siria. Esas son las 4 más grandes ciudades del Imperio Romano en el primer siglo, por nivel de población, intercambio cultural, político, militar y sobre todo comercial. Importantísimo. Bueno, cuando hay comercio y hay estos intercambios, me imagino yo que habrá también muchas culturas. Oh, de todas partes. Es increíble, del Asia, del norte de África, de la Europa. Es un centro comercial que está siempre en gran florecimiento. Pero otra cosa muy importante es que es un centro religioso muy importante, porque toda la ciudad de Éfeso está dedicada a la diosa Artemisa o Artemis. Y está el famoso templo de Artemis, que en la antigüedad el templo de Artemis era considerado una de las 7 grandes maravillas del tiempo antiguo. Interesante. En el episodio pasado habíamos visto Pablo en Atenas caminando el Partenón, que era otra de las grandes 7 maravillas del mundo antiguo. Ahora está en Éfeso, en el templo de Artemis. ¿Y qué pasa? Que Pablo llega a Éfeso. Muy bien, la primera cosa que hace Pablo es, él va a la sinagoga. Claro, es altamente instruido en la ley hebraica, en el idioma, para leer la Torá o los profetas y explicar. Y por supuesto le dan la oportunidad. ¿Qué pasa? Que Pablo no le salió bien su predicación en las comunidades judías. Los judíos, saben ustedes, cuando Pablo comienza a hablar de Jesús resucitado, comienzan a ser hostiles contra él. Y él estuvo al menos predicando 3 meses en las sinagogas. Tuvo ciertos seguidores, especialmente los que se llaman los temerosos de Dios, pero los judíos estaban bastante agresivos. Pero ¿qué pasa? Que dentro de la comunidad, de los seguidores que había podido obtener, encontró uno que se llama Tirano, ¿no? Y este Tirano le dijo, bueno, tengo esta propiedad y aquí usted puede seguir. Y eso fue muy importante, porque no es solo la casa de Tirano, sino todo lo que es la propiedad de Tirano. Y en la propiedad de Tirano había una especie de corredor o de patio abierto con ventilación, y cuando hace mucho calor era muy agradable estar allí. Y allí Pablo entonces deja la sinagoga y se va entonces a la propiedad de Tirano. Y ahí es donde comienza la escuela doméstica de Tirano. Entonces Pablo allí tiene una gran libertad, porque allí puede ir cualquiera, griego, hebreo, de cualquier nacionalidad. Claro, tendríamos que volver a retomar algo que dijimos en otro de los capítulos, que en la sinagoga solamente entran los que son judíos. Exacto. Ellos no permiten la entrada de otro que no sea del pueblo judío. Exacto. Y aquí hay libertad. Todo el mundo puede entrar. Puede ir judío, sí. Puede ir algún visitante, algún sirio o algún efesio. Sí, cualquiera que esté curioso sobre esta doctrina de Jesús, cualquiera, estaba abierto a todo. Claro, en la sinagoga los judíos son los que pueden entrar, pero habían ciertos días en los que se permitía a los temerosos de Dios poder acercarse y estaban separados para escuchar. Pero la vida interna, oficial de la sinagoga es solamente el pueblo judío, ¿no? Interesante este detalle. Pero ahora con Tirano prácticamente le da la plataforma a Pablo ahora para predicar. ¿Y qué pasa? Que Pablo se convierte en un gran influencer del primer siglo, una superstar, porque entonces ahora todo el mundo comenzaba a escuchar de esta doctrina, cómo Pablo vivía, las cosas que hacía, los milagros que hacía, y comenzaban entonces a venir de todas las zonas, no solamente de la ciudad, sino fuera de la ciudad. Y tuvo un gran éxito. Incluso la gente venía y traía pañuelos, ¿no? O pedacillos de tela, y veían a Pablo y querían tocar a Pablo, o le ponían los pañuelos para que Pablo los tocara, como si fueran unas reliquias. Sí. Y luego se iban a sus casas y los enfermos quedaban curados. Eso fue una gran conmoción. Tocando los pañuelos. Sí, como fueran reliquias de 2º grado de Pablo, ¿no? Claro. Incluso tenía mujeres discípulos,
Pablo en ese tiempo, porque todo era, allí es donde se ve mucho más evidente la dimensión de los cristianos de origen greco-romano, porque no hay distinción entre mujeres y hombres. Por ejemplo, un rabino en la tradición hebraica solo puede tener talmidim. Talmidim son los discípulos masquiles, es de hombres. Oh, exacto. Impensable que un rabino tuviera un discípulo que fuera mujer. Impensable que un rabino esté enseñando la Torá a una mujer. Impensable, impensable. Pablo rompe con todo eso. En el mundo, Lidia, por ejemplo, seguramente es la figura principal en Filipos. Incluso en la tradición griega se habla de Tecla. Tecla, Sí, Santa Tecla. Exacto. Cosa que, aunque si no aparece en los Hechos de los Apóstoles, en la tradición griega se habla de esta Tecla, que fue una discípula de Pablo, y lo admiraba tanto en Éfeso que incluso se vestía como él. Se cortaba el pelo como él, se usaba ropas parecidas a las de él y quería asimilar todo este mundo del cristianismo que lo asumió en su vida. Y así muchos otros, ¿no? Me permitiría hacer un paréntesis, ¿Cómo no? padre, porque yo creo que es muy importante, inclusive para todos ustedes que nos están escuchando y para mí también. Este señor de nombre Tirano, que no tiene nada que ver con la tiranía, ¿verdad? No. Es un nombre. Sí. Él le ofrece a Pablo su propiedad para que Pablo establezca allí esta iglesia doméstica, digámoslo así. Sí. ¿Qué sería hoy de nosotros si pudiéramos pensar, y los invito, mis queridos hermanos, a que pensemos cómo ofrecer también nuestros bienes para que la iglesia pueda seguir difundiendo el mensaje del Evangelio de Cristo muerto y resucitado, ¿no? Bueno, el misterio cristiano en general. Sería muy importante que tomemos el ejemplo de este señor Tirano, Sí. de Lidia, de Dámaris, de Dionisio, todos estos que han ofrecido sus bienes porque hay que vivir. Yo supongo, padre, que usted también come y usted Claro. también necesita vestirse y hay que vivir, y entonces es importante pensar que esto nos da un aliciente para poder ayudar a la iglesia. Sí, una de las cosas bellísimas de la vida de Pablo es, en primer lugar, él siempre dice, yo he trabajado y yo no he sido un peso para nadie. Pero también él confía 100% en la providencia divina y siempre da gracias a Dios por todos los beneficios, las donaciones y los regalos que ha recibido de otros. Da gracias por recibir un manto o porque lo han ayudado en tiempo de enfermedad o porque le dieron de comer. Pablo es fantástico. Y esta experiencia, por ejemplo, en este caso, la propiedad de Tirano, o lo que se llamaba el corredor de Tirano, es prácticamente un ejemplo de esta asistencia divina, providencia divina a través de la generosidad de otros miembros de la comunidad. E irónicamente, la casa de Tirano, la propiedad de Tirano, pasa a ser la primera escuela catequética en Éfeso. La primera escuela catequética. ¿Por qué? Porque en la sinagoga el espacio se volvió hostil. Era una plataforma muy buena, pero era exclusiva, negaba a muchos. Mientras que la propiedad de Tirano se convirtió en la primera plataforma catequética abierta a todos, sin condición de si son esclavos, si son libres, sin condición racial o étnica. Es bellísimo. A mí me gustaría que usted nos contara algo de esta relación de los griegos que igualaban al varón y a la mujer y les daban los mismos derechos, porque el mundo judío no era así. No. De hecho, por eso es importante ver que en el mundo, por ejemplo, cuando estudiamos Lidia era una empresaria, ella misma era la dueña de este comercio de telas de púrpura, que era muy exquisito. En el mundo hebraico antiguo, por ejemplo, en Jerusalén, en la Palestina antigua, una mujer no podía tener propiedades por sí misma, no podía tener su propia empresa. No, de hecho, una mujer viuda sin hijos varones o hijos hombres era considerada una muerta en vida, porque por medio de la Torá tenía siempre que tener un hombre como representante. Mientras que en el mundo greco-romano, sobre todo en el tiempo romano, había mujeres muy educadas, sobre todo si tenían acceso a dinero, tenían acceso a excelente educación,
ellas mismas podían tener sus propias propiedades, ellas tenían, si son ciudadanas romanas, tenían todos los derechos igual como un ciudadano romano, igual como si fuera un hombre. Importante este detalle, y por eso vemos que es interesante ver que en las cartas de Pablo, por ejemplo, los de Chloe, la familia de Chloe en Corintio era también una mujer. Si vemos también las cartas de Pablo, se mencionan muchas mujeres y muchas de ellas eran prácticamente porque ofrecían sus casas. Seguramente tenían propiedades con buen espacio, es decir, no eran pobres, y sus espacios, sus casas se convertían en las primeras lugares de catequesis, lugares de celebración de la misa, y al mismo tiempo Pablo confiaba en ellas, las respetaba. Es importante este detalle. Y esa es la gran belleza del cristianismo, que se abre a este mundo en donde no, todos tienen derecho a escuchar y a ser educados en la palabra del Señor. Perdóneme que mientras usted estaba hablando ahora se me ocurrió algo que es importante decirlo. Cuando Jesús está en la cruz y ve que a sus pies está María con su discípulo Juan, él, para que María no quedara sola, nosotros entendemos a través de este texto que ya San José, su papá adoptivo, había fallecido. O sea, Sí. que María estaba desamparada y no tenía otros hijos, porque se hubiera ido con otro hijo. Y así es que ella, como mujer viuda con un solo hijo, le entrega a Juan para que Juan la cuide, y dice que Juan desde ese momento la tuvo en su casa. Exacto, Eso es un texto que nos ayuda a entender que Jesús no tuvo otros hermanos. Sí, exacto. Es un texto que nos dice que José había muerto ya porque no podía protegerla, y creo que es importante ese detalle dentro de un poco la religión judía y entender por qué sucede esto. Muy lindo. De hecho, los padres de la iglesia hablan de esto, Epifanio y San Jerónimo. Dicen que precisamente Jesús el amor por su madre lo llevó incluso a pensar en ese momento a nivel legal de la tradición judía, cómo continuar a proteger a su madre, ¿no? Y entrega todo al discípulo precisamente para que ella esté protegida hasta el final. Así es. Grandioso. Así es. Grandioso. Padre, en Éfeso, ya que estamos hablando de Éfeso, la diosa Artemisa que usted nos está contando, había un artesano que fabricaba unas imágenes de Artemisa de plata y las vendía obteniendo grandes ganancias. Sí. Pero con la predicación de Pablo, todo lo de Artemisa empieza a caerse porque es una idolatría. Exacto. Y se conoce como una idolatría. Y entonces comienza una gran rebelión contra Pablo porque les está quitando el trabajo. Sí. Este evento es muy simpático. ¿Y por qué simpático? Generalmente en las otras comunidades donde Pablo iba, los grandes enemigos eran en la comunidad judía, que lo quería atacar cuando iba a las sinagogas y predicaba sobre Jesús. Creaba esta reacción negativa. Pero esta vez en Éfeso, el gran enemigo de Pablo fue Demetrio, un platero, en el sentido de que era un artesano que manejaba la plata para crear imágenes de Artemisa o imitaciones del templo, en miniatura del templo de Artemisa. Y ganaba mucho dinero, pero es interesante ver que ya en tiempos antiguos, eso es muy importante, no aparece en el texto bíblico, pero nos ayuda a entender. El templo de Artemisa es uno de los templos más antiguos que existen en el Mediterráneo. Y ya antes de Cristo, el templo de Artemisa funcionaba como si fuera un banco. La gente iba, daba donaciones, ofertas e incluso daba propiedades a Artemisa. Y Artemisa tenía un séquito, el templo, de cientos de sacerdotes y sacerdotisas. Era un gran complejo económico, gigantesco. Era un sistema económico muy fuerte. Y alrededor de este sistema económico estaban todos los artesanos de metales, artesanos de madera, que hacían un comercio gigantesco. Recuérdense que estamos en un puerto en el medio del Mediterráneo, donde hay un constante flujo de personas de todas partes. Imagínense, hoy en día es igual, ustedes van a un lugar sagrado, siempre vamos a encontrar tiendas por todas partes,
con souvenirs, más o menos era lo mismo. ¿Qué pasa? Que Pablo se convirtió en un superstar, un influencer superstar. Claro, Entonces, ¿qué pasa? Por sí, cada persona que se convertía, Pablo decía, bueno, los templos, los dioses griegos no son verdaderos, son estatuas, eso no es el Dios vivo. Entonces, por cada uno que se convertía, tenías clientes menos. Dejabas de ganar plata, dejaban de comprar. ¿Qué pasa? Que Demetrio comenzó a sentir el peso económico. Entonces, interesante, esta lucha es esencialmente económica, la de Demetrio, pero utiliza la religión como instrumento de su interés económico. Y es allí donde lo atacan. Por eso Demetrio agregó a todos los artesanos y comenzaron a hacer una especie de manifestación pública para matar a Pablo, porque en realidad no es por amor a la diosa Artemisa. es por amor al dinero. Exacto, exacto. Y aquí es muy interesante, por eso es muy simpático este caso, porque se ve entrelazado el interés económico financiero con la manipulación de la religión. Interesante, Eso ¿verdad? pasa también hoy en día en muchos casos y tenemos que estar atentos. Sí, No vamos a nombrar casos, pero sí hoy en día pasa, inclusive lastimosamente, aún adentro de nuestra iglesia, alguna gente hace un gran comercio con ciertas ventas de cosas sagradas que no debería hacerse. Pero Demetrio tiene un pequeño triunfo sobre Pablo, porque terminan sacándolo a Pablo así muy feamente de la ciudad de Éfeso. sí, de hecho creó una gran conmoción y sobre todo el mundo económico de los artesanos. Gracias a Dios, y eso es muy importante, cuando hubo esta turba de gente que lo quería matar, provocando que había insultado a la diosa Artemisa, que era una mentira que había promovido Demetrio. ¿Qué pasa? Que el gobierno local intervino y aclaró la situación y dijo, no, aquí hay unas leyes, se siguen las leyes romanas, muy interesante eso, y si hay un complaint, una queja, se tiene que seguir a través del protocolo como debe ser. Pero no había nada, entonces, claro, Pablo se salvó, pero la situación, el ambiente quedó muy inestable. Entonces Pablo es cuando comienza a decidir, ahora sí, me tengo que ir, y comenzó entonces de nuevo su viaje de regreso visitando las otras iglesias que ya había fundado, pero quería hacer un seguimiento para luego irse a Jerusalén. ¿Hay algún dato interesante en este regreso? Yo sé que a él le quisieron golpear y dijo, no pueden golpear a un ciudadano romano sin juicio. Exacto. Y ahí se asustaron todos, e inclusive el gobernador dijo mejor que se vaya, ¿no es cierto? Sí, exacto. Pero, por ejemplo, una de las cosas interesantes cuando se va en el viaje de regreso es que comienza a visitar, pero luego, cuando se va a regresar a Roma, no quiere hablar con los ancianos de Éfeso, con los líderes de Éfeso, cristianos. Pero entonces se va a Mileto, que está relativamente cerca. Y es muy interesante Mileto, una famosa ciudad antigua, ¿no? También la ciudad de filósofos como Tales de Mileto. Y allí es bellísimo la despedida que hace, está en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, a los dirigentes de las comunidades cristianas de Éfeso, pero lo hace en Mileto. Y les da mucha motivación, exhortación a mantenerse fieles, a no dejarse engañar por las doctrinas falsas, por los movimientos que quieren llevarlos, distanciarlos del mensaje de Cristo. Es muy emotivo. Y después de allí, entonces, comienza su regreso hacia Jerusalén. Él vuelve a Jerusalén entonces. Sí, porque ese es generalmente Pablo, en sus viajes misioneros, siempre parte de Antioquía de Siria. Siempre, esa es su sede. Sí. Siempre parte de allí. Y luego, al menos, por ejemplo, en el primer viaje misionero termina en Jerusalén, en el año 49, que fue el Gran Concilio de Jerusalén, y se va a Antioquía. ¿Okay? Luego en Antioquía, el segundo viaje misionero igual, parte de allí, y luego regresa y se va a Antioquía. El tercer viaje misionero igual, parte de Antioquía, recoge ciertas colectas y se va a Jerusalén. Siempre es ese ciclo. Pero esta vez, cuando llega a Jerusalén,
Eso fue en el año 58. Ya de allí lo meten preso, ¿no? Y es allí Ya. donde está este Eso problemilla quedará allí. para el próximo programa. Padre, yo quisiera pedirle a usted si quisiera dirigirnos en una oración, especialmente pensando en esto que hemos dialogado, en la idolatría, en cómo hacer frente a la idolatría, en la simonía que se puede caer utilizando objetos religiosos para beneficio económico, y que nos ayude usted con una oración, dándonos también la bendición para que nuestras familias en casa también puedan recibir, y los invito a que nos unamos en oración. ¿Cómo no? Claro que sí. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor Dios del universo, por este momento de estudio, de meditación, por haber estudiado el ejemplo de Pablo en Éfeso, cómo él se mantuvo fiel a tu palabra, a tu misión, a su vocación, a pesar de los obstáculos. De igual manera, derrama tu Santo Espíritu sobre todos nosotros, para que podamos ser fieles a ti, a la vocación a la cual hemos sido llamados cada uno de nosotros, a no dejarnos seducir por el poder del dinero, por el poder de las construcciones sociales y humanas. Danos, Señor, tu Santo Espíritu y las gracias que necesitamos para ser instrumentos de tu amor en cualquier lugar de vida en el que estemos. Te lo pedimos, oh Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Amén. Padre Dempsey, muchísimas gracias. Creo que este diálogo ha sido muy enriquecedor para todos nosotros. Y bueno, como ven, estamos haciendo una lectura con oración del texto de la vida de San Pablo, que está narrada en los Hechos de los Apóstoles, y luego hablaremos en próximos capítulos de las cartas que Pablo escribe. Así es que los invito a que se queden después para ver el próximo episodio de Cristonautas, séptima temporada. Muchas gracias, Padre Dempsey, y gracias a todos ustedes por estar con nosotros.